Vamos a ir al libro de Juan capítulo 6. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora en este pasaje? Lo que hemos visto, hermano, es una multitud que estaba siguiendo a Cristo. Mucha gente, muchas personas. Y Cristo se propone predicarles un mensaje. Y uno dice, bueno, si hay una multitud que quiere escuchar de Cristo y el Señor Jesús predica un mensaje, ¿qué es lo que podría salir mal? Entonces ahí, hermano, uno dice, bueno, la gente de seguro creyó en Cristo, pero según veremos y según ya vimos la semana anterior, la verdad, la mayoría de los que ahí estaban se volvieron atrás luego de escuchar a Jesús. Este suceso de que mucha gente que estaba siguiendo al Señor se fuese para atrás, pudo haber producido una crisis de fe en los mismos discípulos. Si las multitudes, hermanos, se estaban alejando de Cristo, si la muchedumbre que estaba siguiendo al Señor, interesada al parecer en Él, ahora se volvía atrás, la pregunta es, ¿había alguna razón de que los discípulos se quedasen también ahí con Cristo? ¿Se quedasen también ahí con Él? Esa es la pregunta que trata de resolver el mismo Señor Jesús con ellos y de donde nosotros podemos obtener muy buenos principios para nuestra vida. Y ese es el mensaje de hoy, el cual se titula Razones para creer en Cristo. Y la primera de ellas es muy simple. Vamos a leerla, hermano, en el capítulo de Juan 6, en el versículo 66 en adelante dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, hermano, en este pasaje nosotros nos vamos a dar cuenta que la primera razón que tiene cualquier persona para creer en Cristo, para depositar su fe en Cristo, lo que vamos a salir a decir el siguiente día, sábado, a las personas es que crean en Cristo. La primera razón que tiene cada persona de creer en Cristo y tiene ustedes que no hay ningún otro lugar. Y grabe eso en su mente, no hay ningún otro lugar que usted, hermano, pueda recibir palabras de vida eterna si no es en Cristo Jesús. No hay religión, no hay, hermano, tipo de fe fuera de Cristo que lleve a una persona a conocer y tener vida eterna. Por ejemplo, de los hermanos que tienen el libro Hechos, ¿lo han podido leer? ¿Sí? Más o menos, sí. Ya veo varias cabezas asintiendo. Eso es bueno, hermano. Porque este libro precisamente habla de eso. De que hay solo un camino, hermano, para conocer al Señor. Para la vida eterna. Y ese camino es Cristo. Ese camino es Jesús. No hay otro camino. De hecho, hermano, luego de que mucha gente se devuelve, mucha gente se va, quizás pudiéramos nosotros pensar que el Señor Jesús ve a sus discípulos y los mira y le dice, gracias por quedarse aquí conmigo. Pero no es lo que dice, porque el Señor Jesús le hace una pregunta. Podríamos decir, pero pucha, Señor Jesús, ¿cómo eres tan duro ahora con los discípulos? Más encima decimos, son los que se quedan contigo y tú le haces esta pregunta dura. No, eso es lo que pudiéramos pensar humanamente. Pero el Señor Jesús, al conocerlo el corazón de los hombres, quizás sabía lo que estaba pensando en el corazón de ellos. Quizás estaba vacilando su corazón. Quizás, hermanos, sabía que se desanimaron o se desalentaron en cuanto al futuro. Pero Jesús les hace una pregunta, como decimos, al hueso. No hay tiempo que perder. Quiere llegar hasta lo más profundo de su corazón para poder fortalecer su fe. Porque cuando Jesús pregunta a sus discípulos si ellos también tenían planeado abandonarlo, diciéndoles, ¿ustedes quieren irse también? El Señor escucha la respuesta que Pedro le da, donde dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Recordemos, Cristo ha predicado un mensaje, y no un mensaje corto, o por lo menos no un mensaje corto en su registro en este evangelio. Pedro había captado el mensaje que Jesús había dado.
Él decía, si no comen mi comida, o perdón, si no comen mi carne, no beben mi sangre, no eres parte. Empezó a predicar que él era el agua viva. Hay varias cosas así. Después dijo, yo soy el pan de vida. Hartas declaraciones bien interesantes. Dijo, yo soy mejor que el maná de Moisés. Entonces, Pedro estuvo escuchando y entendió. El Espíritu Santo se aplicó a su corazón y logró entender lo que el Señor trataba de transmitir. Sabía que Jesús estaba hablando de que es la palabra de Dios la que tiene poder para salvar a los hombres. Y que por lo tanto, si Jesús estaba predicando, lo que ellos estaban escuchando era la misma palabra de Dios, porque Jesús es Dios. La confesión contenida en estas palabras, hermanos, es algo extraordinario. Yo creo personalmente, hermano, que como nosotros, usted, yo, nos movimos y crecimos en un entorno mayormente culturizado con el cristianismo, digo culturizado, no que sean cristianas todas las personas, quizás una declaración como esta pasa desapercibida. Quizás fuimos a un colegio católico o laico, pero donde hay mucha influencia incluso en clases y se hablan cosas de Jesús, se hablan cosas de él, o quizás la mayoría. Quizás tuvimos un trasfondo con algún familiar o algo cercano al Evangelio. Quizás tuvimos vecinos cercanos al Evangelio. Y así, no estoy hablando de cristianos todos, sino estoy hablando de una influencia, de un conocimiento, de una cultura evangelicalizada. Entonces, una declaración que alguien diga a Jesús, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, no suena tan importante, no suena tan relevante. Pero hay que ponernos en el contexto de cuando se dijo aquella frase. Y esa es, hermano, que los líderes judíos, los fariseos, los saduceos, líderes políticos eran los saduceos, los fariseos más religiosos, pero todos poniendo un rechazo a Cristo. Y esas personas que admitían tener la fe y la verdad y ser guardianes de esta fe y la verdad, estaban rechazando al mismo Mesías. Entonces, que una persona intrascendente como Pedro, que era un pescador, un trabajo no muy llamativo, ni mucho menos considerado importante para ellos, dijera que aquel que rechazaba a los líderes judíos era quien tenía las palabras de vida eterna, era una declaración potente. Era una afrenta a la autoridad establecida por el propio hombre. Era una afrenta a las autoridades religiosas. Pero más que una afrenta a las autoridades religiosas, era una declaración de confianza en el Mesías real. Que trajera todos estos, por decirlo así, todos estos vestigios, todos estos problemas, todas estas consecuencias, es tema aparte. Pero lo principal es que Pedro, al entender este mensaje, no tuvo duda de cuando el Señor dijo esto. Él simplemente dijo, Señor, ¿a dónde nosotros podemos ir? ¿Dónde más podemos ir? ¿Qué maestro nos va a enseñar esto? ¿Qué fariseo? ¿Qué saduceo que a ti te ha rechazado nos va a mostrar esto? ¿A quién vamos a seguir? ¿Qué otro maestro vamos a elegir? ¿Dónde hallaremos una guía para la vida, para el cielo? ¿Dónde o qué vamos a ganar abandonándote? ¿Qué rabino puede mostrarnos las palabras de vida eterna como las que tú nos muestras? ¿A qué otro lugar podría ir usted, hermano, sino a Cristo? Y esa es la primera razón que toda persona tiene para depositar su fe en Cristo, si es que no lo ha hecho. Es que no hay otra salvación, ni afuera de mí, ni dentro de mí. No hay buenas obras que eliminen mis malas obras para que Dios diga, te perdono. La única razón del perdón en la vida, como cantamos hace un ratito, es que usted se siente a beber del agua viva. Es la única razón. Es el único medio. Es el único motivo que puede hacer que usted se levante hoy día, hermano, de su cama y venga aquí para escuchar la palabra de Dios. El único motivo que Cristo tiene palabras de vida eterna. Y nosotros diríamos ante una declaración tan grande como esta, que el Señor Jesús diría, Pedro, tienes toda la razón. Pero dice otra cosa. Jesús dice en el versículo 70, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? De nuevo, Jesús, ¿por qué no le das palabras de algo? Eso es lo que la gente necesita, que le animen. Eso es lo que la gente necesita, que le hablen con amor. Y Jesús está hablando con amor. Jesús está animando a los discípulos. Le está animando a ver algo. Y eso es que incluso dentro de sus filas puede haber un engañador, un diablo. Eso significa diablo, engañador, suplantador. Entonces había una persona, Judas Iscariote, que engañaba muy bien a todos los discípulos, pero no a Cristo. Y dice, esta persona es el diablo, es un engañador.
Ahora, si usted se pregunta por qué el Señor dice esto, y es que Pedro cuando dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro hace una declaración sumando a todos los discípulos, a los 12. Él dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y dice, hemos creído. No dice he creído. Porque él cree que todos los discípulos creen como él. Y el Señor Jesús hace la aclaración sobre uno. Está diciendo, Pedro, tiene razón, pero yo los he elegido a ustedes con una misión. Pero hay uno de aquí, hay uno, que es el diablo. Hay uno de aquí que no cree. Hay uno de aquí que está fingiendo, como el mismo diablo que se disfraza de ángel de luz. Entonces aquí hay un impostor dentro de este grupo. Y está hablando obviamente de Judas. Incluso Pedro había caído en esto. Y la predicación de la palabra de Dios, hermano, siempre pone a prueba el corazón de los creyentes. Porque Dios atrae a los pecadores. Dios la trajo a usted por el poder de su palabra. Los que rechazan la palabra, por supuesto, hermano, rechazan a Cristo. Los que reciben la palabra, reciben al Salvador. Y no cabe duda, hermano, de que el estado de la gracia, o sea, poner nuestra fe en Cristo es un estado eterno. Pero Judas Iscariote nunca logró tener este estado eterno, no es que lo perdió en un momento. No hay ningún hombre que pierda su salvación una vez recibida esta gracia. Mire, vamos a ir a otro pasaje, 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo, hermano, capítulo 2, el versículo 19 dice... Pero el fundamento, estamos en 2 de Timoteo 2, 19, de Dios está firme teniendo este sello, teniendo esta garantía, esta seguridad. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo que usted puede darse cuenta en este preciso momento es que Pedro, al hacer una declaración general de todos los discípulos, Jesús dice, hay uno de aquí que yo sé que no es mi discípulo. Yo conozco a los que son míos. Como leíamos recién, el Señor conoce a los suyos. Y él dice, yo conozco aquí, pero hay uno que es diablo, hay uno que es falso, hay uno que tiene una fe falsa, una fe incorrecta, una fe por otros motivos, y ese era Judas Iscariote. Ahora, hermano, los hombres y las personas, quizás se puede identificar usted, pueden tener sentimientos, pueden tener deseos, esperanzas, gozos y hasta convicciones respecto a ciertas cosas de la fe o la iglesia. Pero si no ha puesto su fe realmente en Cristo como Señor y Salvador, no tiene la gracia de Dios. Donde quiera que hay fe verdadera, hay fe falsa y fraudulenta. En la iglesia se puede ver eso. Hay miles que se han apartado y tristemente hay muchos que se apartarán de la fe real. Personas pueden estar en el buen camino durante un tiempo y buscar alcanzar el cielo, como muchos dirían. Y sin embargo venirse abajo tiempo después, volver al mundo y acabar como Judas Iscariote. Las historias son conocidas, usted sabe, tiene testimonios a su alrededor. Gente que buscaba de Dios, que seguía a Cristo. Y decíamos, bien, ahí un verdadero hijo de Dios y con el tiempo ya no está. Ha desaparecido de la iglesia. Ha dejado de, como decimos, de caminar con Cristo. Ha dejado de cumplir sus mandamientos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que el Señor sabe quiénes son los suyos. Y el llamado para aquellos que son suyos es apártense de iniquidad. Y ese es el llamado para todos, apártense de iniquidad. Para que por medio de la santidad y el tiempo podamos ver el verdadero fruto de ser un verdadero discípulo. Pero también va a haber el verdadero fruto de ser un falso discípulo con el tiempo. Y eso es triste, nos apena, nos da congoja, nos da tristeza. Y es lo más natural de la vida. Pero a pesar de que es algo triste, no debe sorprendernos ver y oír estos casos en nuestros tiempos. Imagínense, sucedió en los tiempos del Señor, bajo la enseñanza de Jesús. Con más razón podríamos esperar eso, de que gente a nuestro alrededor se aparte de la fe, gente reniegue de la fe, tanto en palabras como en acciones. Pero ¿qué es lo que sostiene el corazón cuando usted ve que eso pasa? Cuando ve a aquellos hermanos que por años tenía a su lado, aquellos familiares que por años le acompañaban en los caminos de Dios y ahora no están, y uno puede dudar, ¿qué es lo que uno tiene que decir? Mirar a Jesús y decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo importante aquí, hermano, es que esta declaración que hace el Señor
de que hay uno que es el diablo, es quizás fuerte, hermano, por muchas razones. Porque Judas hasta el momento no ha representado a ese traidor que va a entregar a Cristo. Obviamente Jesús lo sabe. Pero ya había cosas en su corazón. Y el Señor Jesús dice de esta forma que Él es el diablo. No se pregunta por qué. Porque quizás, hermano, no hay pecado más fuerte y feo y horrendo que tener una fe falsa, una fe tibia. Porque la fe tibia, que es vomitada por Cristo, según Apocalipsis capítulo 3 y el mensaje a la Odisea, es así. Para el caliente, como dice, el tibio es frío. Y para el frío, el tibio es caliente. Siempre está ahí, en el medio. Siempre quiere recibir las cosas y la fe y los beneficios o el testimonio de ser un creyente, pero sin los compromisos que requiere ser un verdadero hijo de Dios. Y ahí hay muchos engañadores en la iglesia de Dios. Muchos suplantadores. Y eso, aunque no nos debe sorprender, debe ser un golpe en el corazón. Para nosotros decir, Señor, ¿he tenido yo una fe tibia? ¿He tenido yo una fe así como Judas Iscariote? Tan cerca de Cristo, pero con un corazón a la misma vez tan lejos. Y deberíamos preguntarnos a nosotros mismos. Por eso es tan importante un pasaje como este. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 19 dice, hay algunos que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Dice, para que se mostrase quiénes son los que sí y los que no. Lo que nos hace pensar, hermano, que cuando suceden estas cosas tristes de gente con tiempo caminando en el Señor como Judas, un tiempo prudente al lado de Cristo y después se demuestra su fe, hasta cierto punto parece que es necesario para que la iglesia de Dios se mantenga pura, limpia y sin mancha, que es como el Señor Jesús dijo que mantendría su iglesia. Pero, y quiero contarle antes de ir a otra reflexión, una terrible historia narrada por un predicador escocés llamado William Barclay, de un artista de su misma ciudad que estaba pintando un cuadro de la última cena del Señor Jesús. Era un gran cuadro, le llevó mucho tiempo terminarlo. Y como modelo para el rostro de Cristo usó un joven de un rostro cálido, de un rostro que irradiaba alegría, nobleza y también pureza. Poco a poco, luego de pintar a su Jesús, empezó a pintar a los distintos apóstoles, iba buscando modelos, pensaba en las características, hasta que llegó al último de ellos. Y ese era Judas Iscariote, el último que le faltaba por pintar. Entonces él dice, no encuentro un rostro que refleje esto. Y fue a su ciudad, en su ciudad a estos lugares de vicio, a estos lugares bajos, y encontró un hombre cuya cara parecía tan depravada y viciosa que cumplía todos los requisitos del artista. Luego de prometerle algunas cosas, esta persona se deja pintar. Y luego de estar casi terminando ya su pintura, este hombre que estaba pintando le dice, tú ya me habías pintado antes. Y el artista le dice, ¿cómo? Si yo te recordaría. Y él le dice, sí, yo fui el modelo para tu Jesús. El tiempo había hecho estragos en esta persona. Y lo que un día parecía muy bien, ahora parecía todo lo contrario. Por eso, hermano, piense, guarde esta palabra y en su corazón, que no solamente es importante avanzar bien, no es solamente importante que ahora esté bien, es importante que mañana esté bien, que pasado mañana esté bien, y que su fe no vaya decreciendo, sino que vaya creciendo. Y pregúntese lo siguiente. Bueno, basta cada día su propio mal, por supuesto, vivimos día a día. Pero pregúntese lo siguiente. Usted puede ver si a día de hoy ha dejado de amar a Cristo como lo hacía antes. Solamente pregúntese si hubo un tiempo en su vida, sea cual sea, donde usted amaba mucho a Cristo. Y su fe estaba viva, apasionada. Pregúntese si en el pasado estaba más apasionado y amaba más a Cristo que ahora. Porque si ahora no lo hace, entonces significa que ha mermado su amor. Quizás no es que no haya amor, pero sí quizás ha mermado su pasión, como tiempo atrás. Pero si no, siga avanzando. Y si sí, siga avanzando, hermano.
porque recuerda el primer y gran mandamiento: amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Piensa, hermano, que si hay algún hombre que tuvo grandes oportunidades para arrepentirse, fue Judas. Estaba ahí mismo con Cristo, discípulo elegido, compañero, testigo de los milagros, oyente de sus sermones, delegado para predicar la palabra. Era hasta el tesorero de los discípulos. Sería imposible imaginar una mejor situación, pero aún así, a las puertas del cielo, él iba camino a las puertas del infierno. Por eso, hermanos, cada vez que veamos un caso y nos podamos desanimar, cada vez que pensemos en nuestra vida algo que nos pueda desanimar, piense: ¿a quién va a ir, hermano? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús puede darle un verdadero propósito a su vida. Cosas que el dinero, que incluso, hermano, nuestros seres queridos no nos van a dar. Solamente Jesús lo puede dar. Y si Jesús es eso, todo lo demás va a tomar sentido. Todo lo demás va a tomar el verdadero sentido de la vida. Pero vamos a ir a una segunda cosa. Vea conmigo Juan capítulo 7. Dice aquí la palabra de Dios los primeros 6 versículos. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Había pasado un tiempo, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. La fiesta aquí mencionada, la de los tabernáculos, recordaba, hermano, ese peregrinaje de los israelitas por el desierto, anticipando obviamente el reinado de su Mesías y la tierra prometida. Los judíos hacían cabañas como tipo ramadas, como nosotros conocemos, con ramitas y todo, que recordaban aquellos años. Ellos iluminaban el templo con candelabros grandes que hacían recordar, hermano, las columnas de fuego que lo guió por el desierto. Y todos los días los sacerdotes transportaban aguas en cántaros de oro y las derramaban para recordarle a los judíos la provisión del agua en la roca. La fiesta era un tiempo de júbilo para el pueblo de Israel. Pero para Jesús fue un tiempo difícil, porque marcó su oposición militante y abierta contra él y su ministerio, desde que sanó al paralítico, desde que multiplicó los panes y predicó este mensaje. María, la madre de Jesús, había tenido otros hijos, obviamente, con el padre legal de Jesús, que era José. Tuvo otros hijos, pero estos hijos no creían en Cristo, no creían en él. Y eso puede ser hasta curioso. La gente cercana no creía en él. Ellos sabían de sus milagros, por eso le dicen: anda, ya es un milagro en público. Habían estado en íntimo contacto con él, tuvieron la mejor oportunidad para observarle y sin embargo eran incrédulos, no eran creyentes. Se nos dice que ni aún sus hermanos creían en él. Siendo santo, manso, intachable durante su vida, los parientes carnales no le recibían como Mesías a Cristo. Ya era bastante malo que los judíos no creyesen en Cristo y procurasen matarle, pero sus hermanos de sangre, hermano, no creían en él. Y observe lo siguiente: ver los milagros de Cristo, oír su enseñanza, vivir en su compañía como sus hermanos o el mismo Judas Iscariote, todo es inútil si no recibimos la aplicación de esta palabra a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. No nos sorprende que el Señor Jesús dijera antes: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Aquí tenemos a hombres asistiendo a una fiesta religiosa, una fiesta que representa la llegada de tiempos mejores, la llegada del rey que gobierna todo en el mundo, del soberano. Pero ahí están pidiendo al Mesías, rogando, recordando ese tiempo, el futuro, y está ahí Cristo, pero no lo pueden ver, porque tiene un corazón incrédulo, porque tiene un corazón duro, un corazón que no quiere ver a Cristo, un corazón que no quiere depositar su fe en Él. Jerusalén estaba repleto de peregrinos, repleto de gente. Quizás, como sus mismos hermanos le dicen, y muy lógicamente le dicen a Cristo: mira, si tú eres quien dices ser, Jerusalén está llena de personas. ¿Por qué no vas y haces un milagro? Mucha gente va a creer en ti, eso es lo que va a pasar, hazlo, anda. Pero Jesús dice no. ¿Por qué? Porque Jesús no sigue un calendario humano, él sigue un calendario divino. A veces esa es la pregunta que también nosotros tenemos. Señor, dame esto
ahora. Dame esto en este día. Pedimos así las cosas a Dios. Pero el Señor no se rige por un calendario humano, se rige por un calendario divino. Su voluntad sigue otros tiempos a los que nosotros pudiéramos creer. Y son tiempos, por supuesto, y a priori mejores. Son tiempos mucho mejores. A su debido tiempo, cuando oramos las cosas, el Señor las muestra en su fortaleza, en su bendición total. Sería como cortar de estas flores que se abren con la mañana en la noche. Por eso, hermano, es tan importante saber que los tiempos del Señor, no simplemente como dice la frase popular, son perfectos, sino también son idóneos. Y son los tiempos que los creyentes deben buscar. Aquí los hermanos de Jesús tenían razón para insistirle a Cristo, pero Jesús no se le puede manipular. Él hace las cosas en el tiempo de Dios. Y la impaciencia humana tiene que aprender a esperar la sabiduría de Dios. ¿Por qué razón usted debe creer en Cristo? Porque Él tiene un plan perfecto para usted si es un hijo de Dios. Deje de pensar que usted lo sabe todo, hermano, porque pasa eso. Con hombres adultos, con hombres jóvenes, con todos. Creen que lo saben todo, que lo han vivido todo. Pero una persona que conoce, que busca a Dios, sabe lo poco que sabe. Sabe lo poco que conoce a Dios y lo mucho que le necesita conocer. Lo mucho que necesita aprender aún de Dios. No conocemos todas las cosas, vamos en camino a eso. Pero aquel que cree que ya lo sabe todo es una persona que va a simplemente estancarse en su vida espiritual. Busque la voluntad de Dios, hermano, en su vida, en los tiempos de Dios. Y va a empezar a ver cómo su vida empieza a tener otra armonía. Ya no la armonía que nos gusta a nosotros. Ya no es armonía de los creyentes, de las personas, que todo tiene que estar bien, en paz, en orden, con prosperidad, sino una armonía distinta, donde todo camina y ordena para nuestro bien, como el mismo Señor promete en su palabra. Crea en Él, ¿por qué? Porque Él tiene un plan para usted y su familia, que como creyente va a poder desarrollar. Porque si no, aquellos que han rechazado a Cristo como Señor y Salvador, lamentablemente su plan está en el infierno. No hay otro plan. Pero si ha puesto su fe en Cristo, ahora empieza a caminar como un hijo de Dios. Y Dios tiene estos tiempos perfectos para su vida. Pero no los va a descubrir simplemente pidiendo sus propios tiempos. De hecho, si nos damos cuenta, nosotros que tenemos el panorama completo, no como los hermanos de Jesús, no era el momento para mostrarse por qué. Aunque Jesús después sube a la fiesta, no está siendo evasivo, sino que dice, aún no. Quizás iba con sus hermanos, con otras personas, lo iban a presionar, pero el Señor sabe. Y después sube y se da una conversación que veremos la siguiente semana. Pero no era el momento. Va a llegar un momento donde todo ojo le verá, pero no es ahora. Lo vimos el día que hablamos de Apocalipsis, no va a llegar ese momento. Pero ahora no era el momento para él hacer un milagro y que las multitudes le aclamaran. Porque cuando él predicó la palabra, las multitudes se retrajeron. Eso es lo que acabamos de ver. Jesús ya había rechazado la oferta de hacerle rey de la multitud y no iba a concederle esta petición a sus hermanos, haciendo milagros durante la fiesta. Pero también, hermano, hay una idea que aquí debe llenarle a usted de paz, de gozo y tranquilidad. Hermano, el mismo Señor Jesús se enfrentó a algo que quizás enfrenta a usted. Del Señor Jesús siendo el Mesías, ni aun sus hermanos dice que creían en Él. Quizá, hermano, usted viene hoy día acá sin su esposa. Hermana, usted viene sin su esposo, sin sus hijos, sin su papá, sin su mamá, sin sus hermanos, sin sus parientes cercanos. Quizá usted es el único creyente de su familia. Quizás usted es el único creyente que vive la fe en su familia. Y usted dice, me desanima a veces. Invito a mi esposo, no viene. Invito a mi esposa, no viene. Invito a mis hijos, no vienen. Invito a mis padres, no tienen interés en la fe, Señor. Ora por ellos, pero a veces no ve cambios. Pero no olvide que el Señor, cada vez que usted ora a Él, el Señor entiende perfectamente esa emoción. Entiende perfectamente ese desánimo natural que usted puede vivir. Enfrenta y Él sabe lo que pasa en su mente y en su corazón. Porque en carne, Él también vivió eso. También vivió el rechazo de su propia familia. De su propio pueblo, sí, también, pero de sus hermanos, aquellos que pasaron tiempo, que se criaron con Él, pero no creen en Él. Vamos a ver más adelante que sí creyeron, porque los tiempos de Dios son otra cosa. Por lo tanto, hermano, hermana, que piensa de esa forma, y piensa y se duele quizás también,
en su familia, en sus amigos, quizá en su mismo cónyuge, en sus hijos, sus padres, en sus hermanos, solamente piense lo siguiente: ni aun Cristo pasó por eso. O sea, Él pasó por eso. Pero a su debido tiempo sus hermanos creyeron en Él. Uno de sus hermanos llegó a ser un gran pastor en la iglesia en Jerusalén. Y solo, hermano, por la obra de Dios, confía en Él. Siga siendo testigo, hermano. Siga siendo testigo. De testimonio de Cristo. De testimonio del Evangelio. De ese Evangelio que cambia su vida. Sí, hermano, dé testimonio a los demás. Predique la palabra. Invite a la iglesia. Sea, hermano, directo. Sea intencional con su fe. Pero siga esperando los tiempos de Dios. Usted puede ser usado, hermano. Y pueden llegar esos tiempos. Pero no van a llegar a los tiempos humanos. Pero no olvide, cada vez que usted enfrenta ese pensamiento, el Señor Jesús lo entiende a la perfección. Sabe, cada cosa que usted siente, cada sentimiento que hay, cada pensamiento, Él lo sabe. Entréguese al Señor, cada vez que piense en eso. Y por último, hay una última cosa que yo quiero que usted vea. No va a ser tan larga como las anteriores. Pero es la última cosa que yo quiero que usted vea, la última razón que hay para creer en Cristo. Primero, Él tiene palabras de vida eterna. Segundo, Él es soberano. Pero tercero, y no menos importante, solo Jesús, solo Él confronta el pecado. Y su palabra lo hace. ¿Por qué sería una razón para creer en Cristo? Porque Él nos ve como realmente somos, hermanos. Jesús estaba ejerciendo una precaución con los judíos porque ya la habían rechazado, querían matarle, y Él después va a subir a la fiesta, va a dar un mensaje, va a haber todo un evento que va a pasar con esto. Pero lo que ofendía a las personas que estaban a su alrededor no era tanto las doctrinas que predicaba, sino más bien la elevada práctica que Él también proclamaba. De hecho, ni siquiera pudiéramos decir que le molestaba tanto que Él fuera el Mesías. Porque como muchos otros hombres se levantaron después de Cristo, se bajaron y cayeron sus alzamientos, sus revoluciones, si queremos decirlo. Pero el testimonio que Jesús daba sobre la maldad en la vida de las personas, lo que le confrontó, lo que les ofendió muchas veces, y lo que les ofendió en el mensaje que vimos anteriormente. Ellos podrían haber tolerado las opiniones de Cristo, si quizás Él pasaba por alto sus pecados. Este principio, hermano, es de aplicación universal, incluso después de 2 años. La verdadera causa de que a muchas personas les disguste el Evangelio real es que el Evangelio real confronta el pecado de las personas y habla de una santidad igual a la de Cristo. Por lo tanto, en este pasaje la razón esencial de que muchos odien a Cristo, y vamos a leerlo, es precisamente eso. Fíjese lo que dice el versículo 7 en adelante, hasta el 9. Dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero lo que está diciendo es que la razón de que la gente rechace, odia a Cristo es esa, que Él testifica que sus obras son malas. Habla en contra de los vicios, habla en contra de la fornicación, de la lascivia, de la inmundicia, de la mentira, del engaño, la murmuración, de la calumnia. El Señor confronta todas estas cosas en nuestra vida. Confronta, hermano, nuestra mala utilización de nuestras palabras. Confronta nuestra mala utilización del dinero. Confronta nuestra mala utilización, hermano, del tiempo. Confronta todo. Y eso es importante. Esa es una razón para creer en Él. Porque si Dios existiese, Dios no sería como los hombres. Como muchas deidades y mitologías tienen. A dioses iguales a los hombres. Dioses que cometen los mismos pecados que los hombres, pero Dios no. Y Jesús no. Jesús era perfecto en santidad, perfecto en pureza, perfecto en todo eso. Y Él demanda eso del mundo, como veíamos en el mensaje anterior. Él demanda eso de las personas. ¿Cuál es, hermano, el estándar para llegar al cielo? La perfección. Pero no la suya, porque nunca la tendrá, sino la de Cristo en usted. Eso es lo que Dios quiere, que creamos en Él. Pero solo Él confronta realmente nuestro pecado. Por eso dice que su palabra es como un espejo, el cual frente a nosotros nos muestra cuáles son nuestras falencias. Confronta todos los pecados imaginables. Nuestra falta de compromiso con Él la confronta. Y a veces queremos tomar un chivo expiatorio
para nosotros decir que no estamos siendo comprometidos con Dios. Decimos, es que la iglesia, es que tal hermano, tal hermana, es que mi tiempo, es que quizás mis dolencias. Pero hermano, Dios ve cada compromiso que tenemos con Él. Dios no cree que ve, hermano, la decisión que usted toma todo el día domingo para estar acá en la iglesia, todo día miércoles para estar aquí en la iglesia, todo día que usted ora, se arrodilla ante Dios y ora ante Él. ¿Dios cree usted que no ve eso? O cuando usted lee su Biblia, cuando usted estudia la palabra, cuando usted se sumerge en ella, cuando usted en vez de responder como el mundo lo hace, responde como un hijo de Dios, ¿cree que Dios no está viendo cada una de esas cosas? Por supuesto que sí, pero también ve lo malo, también ve cuando no lo hemos hecho, ve cuando hemos reaccionado mal, ve cuando hemos reaccionado mal en el trabajo, con un compañero difícil, con las exigencias del mismo trabajo, ve lo que hemos pensado del jefe o del subordinado. Ve lo que hemos pensado al momento de estar en casa, solos. Ve lo que hemos pensado y nuestra actitud cuando vamos conduciendo. Entonces ve cada cosa el Señor. Y Él confronta eso. Porque nos confronta hasta en lo más íntimo de nuestro corazón. Incluso cuando nadie está viendo. A veces cuando nos confronta un hermano y tiene razón, no nos gusta. Entonces menos nos va a gustar cuando el Señor confronte lo que hay verdaderamente dentro de nuestro corazón. Por eso, hermano, creer en Cristo es importante, porque solo Él le va a hacer confrontar realmente su pecado. Vaya a una iglesia, hermano, donde se predica la prosperidad, que dando usted cierta cantidad de dinero, Dios le va a dar mucho más, y multiplicaciones que, bueno, al pastor de turno se le imagina. Y no va a recibir nada a su corazón, porque su pecado sigue ahí, sigue haciendo raíces. Y el primero de ellos, la avaricia, en ese sentido, en ese contexto. Pero usted, hermano querido, piense en Cristo. ¿Por qué aborrece el mundo a Cristo? Porque confronta su pecado. Y a veces los creyentes también. No queremos recibir consejo, no queremos pedir consejo, porque quizás sabemos que lo que vamos a escuchar no nos gusta. No queremos que se exponga nuestra vida, tratamos de ocultarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque sabemos lo que está mal. Ojalá los hermanos sepan lo menos de mí, me vean el domingo, chao, y si alguien lo ve, me justifico. Así muchos creyentes quieren vivir. Y muchos así viven, ocultando día a día en una coraza de inseguridad y orgullo su pecado. Pero el Señor dice, tranquilo, yo pagué por tu pecado y quiero perfeccionarte, quiero purificarte. Por eso Él confronta nuestro pecado. No es que Él simplemente quiera apuntarnos, porque Cristo no hace eso. Lo hará en un momento, va a ser juez. Pero ahora Él ha venido para salvarnos de nuestro pecado. Y para salvarnos de nuestro pecado, como cual enfermo de una enfermedad necesita, tiene que ser bien diagnosticado. Y así, hermano, usted en su corazón debe ser bien diagnosticado por el Señor para poder ser salvo de su pecado. Pero no lo haremos si reaccionamos como el mundo, odiando y aborreciendo cualquier tipo de pecados. Y por supuesto, aquel que sea diferente a Cristo no recibirá el aborrecimiento del mundo. Pero obedezca usted, hermano, a Cristo y va a ver cómo el mundo va a empezar a aborrecer un poco su testimonio, sus decisiones. Nadie puede darnos tanto como Cristo, quien solo en Él tiene palabras de vida eterna. Razones tiene bastante. Si acude a Él, hermano, solo para recibir cosas materiales y nunca dar como ellos lo estaban haciendo, solo para que el Señor prospere, le dé un mejor trabajo, una mejor casa, mejor vida, dicen algunos, más tarde, más temprano que tarde, va a terminar volviéndole la espalda. Pero si usted dice, Señor, yo estoy aquí solo por una razón, porque tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el soberano y quiero que tú analices mi corazón con tu palabra como espada de dos filos hasta lo más profundo de mi corazón, Señor, aquí estoy yo, porque detrás de ti, creyendo en ti, buscándote, siguiéndote, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas son las razones que usted el día de hoy tiene para creer en Cristo. Pero son las razones que tiene para explicarle a otros por qué creer en Cristo. Por eso, hermano, piense en aquellos que le rodean, en aquellos que están con usted, para que sabiendo estas razones pueda también compartirlas a otros. Así que vamos a terminar orando por este mensaje y terminaremos nuestro servicio.